agrupamiento, del cual ya mencioné las dos características: poliautoinmunidad, enfermedad autoinmune familiar o autoinmunidad familiar. Ustedes lo ven de nuevo acá. Este era el ejemplo que les quería mostrar anteriormente. En un núcleo familiar vemos pacientes que tienen diversas enfermedades autoinmunes. A esto lo llamamos autoinmunidad familiar, para distinguirlo de la enfermedad autoinmune familiar, en donde el fenotipo es el mismo. Y aquí vemos a la izquierda la representación gráfica de lo que es poliautoinmunidad. Pacientes que están previamente sanos, que hacen una enfermedad autoinmune, posteriormente hacen una segunda y pueden hacer hasta una tercera o una cuarta. Cuando son 3 o más, a eso se le conoce como síndrome autoinmune múltiple. Ahora, el mensaje de la historia que les estoy contando como introducción es que todas estas enfermedades, sin excepción, son tratables. El lupus eritematoso tiene una sobrevida muchísimo más alta de lo que no la tenía hace 20 años. La artritis reumatoide tiene un curso y un control posible mucho más grande del que no lo tenía hace 20 años, y así sucesivamente todas las enfermedades autoinmunes, gracias a la investigación que permite mejorar la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos de estas enfermedades y, en consecuencia, descubrir blancos terapéuticos mucho más eficaces de los que se usaban en el pasado. Ahora bien, ¿a quién le da una enfermedad autoinmune? Ya habíamos hecho este ejercicio en una clase anterior, lo voy a repetir para quienes lo han olvidado lo puedan recordar. Esto aplica a las enfermedades autoinmunes, pero aplica a todas las enfermedades en general. Y vamos a partir de algunas definiciones de genética clínica. El primero es fenotipo. Fenotipo, un rasgo cualquiera, llámese fisiológico o llámese patológico. Patológico, cualquier enfermedad. El fenotipo no es otra cosa que la interacción de el genotipo con el medio ambiente a lo largo del tiempo. Y ese largo del tiempo es importante porque existe una sumatoria que hace que esa interacción genere enfermedad. La enfermedad cardiovascular tiene ese comportamiento, interacción entre genotipo, medio ambiente y enfermedad. Pero a los niños es muy raro que le dé enfermedad cardiovascular. Tiene que haber una acumulación de factores que hace que a la edad adulta aparezcan los signos de la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, el genotipo existe desde el momento del nacimiento. ¿Sí me están siguiendo? Bueno. Entonces, siendo así las cosas, ustedes ven aquí el diagrama que siempre mostramos de la fisiopatología de estas enfermedades. Entiéndase autoinmunes, pero aquí puede estar escrito cualquier otro grupo de enfermedades, neurológicas, cardiovasculares, cáncer, etc. Entonces, estas enfermedades son el producto de esa interacción de factores hereditarios. He mencionado los genéticos, pero hay otros factores hereditarios que no son propiamente genéticos. Entiéndase, no se refieren a la secuencia de ácidos nucleotídicos, sino factores que regulan la expresión génica, cuya presencia y tipo es heredada, que son los factores epigenéticos. Interacción entre factores hereditarios y factores medioambientales a lo largo del tiempo para generar enfermedad. Ahora, cuando hablamos de factores hereditarios y factores medioambientales, les debo recordar insistentemente que no todos los factores hereditarios y todos los factores medioambientales son de riesgo. Hay una balanza que se hace entre factores de protección, que son mucho más grandes, y los factores de riesgo, que son menores. De lo contrario, la evolución se hubiera detenido hace mucho tiempo. ¿Sí me están siguiendo, verdad? Sin embargo, los médicos somos propensos más a hablar o a investigar los factores de riesgo, pero los factores de protección son muy importantes. Vamos a citar algunos ejemplos. En el caso del lupus eritematoso sistémico, sabemos que hay alrededor de 150 genes polimórficos asociados a la enfermedad. Asociados. ¿Toda esa asociación es de riesgo? No. Hay genes
de protección que se han descubierto y replicado en diferentes poblaciones. De la misma manera, no es un factor medioambiental. No es que a mí me dio una infección por Epstein-Barr y me dio lupus eritematoso, o me dio una infección por porfiria, por esta gingivalis. ¿Cómo se llama? Esta infección bucal que es tan frecuente. No, se llama PEF gingivalis, pero no recuerdo el nombre de la P. Infecciones orofaringeas que son responsables de disparar procesos autoinmunes como artritis reumatoide. Pero no es el tener una infección, gracias, no es una infección lo que genera la enfermedad. Es una acumulación de factores de riesgo que priman sobre los factores de protección para que se lleve a cabo la enfermedad. Por ejemplo, la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es la interacción de factores genéticos con factores medioambientales. ¿Cuál medioambiental? Principalmente el gluten. Pero si yo tengo toda la susceptibilidad genética o todos los factores hereditarios que me hacen presentar un riesgo alto de generar enfermedad celíaca, pero mi dieta es libre de gluten, el riesgo que yo desarrolle enfermedad celíaca es mínimo o inexistente. ¿Eso está claro para ustedes? ¿Está bien? Bueno. Ahora bien, veamos, ¿alguna pregunta hasta acá? Para los de atrás, ¿está claro? Sí. Veamos ahora qué es la tautología autoinmune. Como la paciente que les mostré al inicio de la charla, nosotros hemos podido observar, como les dije, cientos de pacientes iguales y cientos de familias similares, en donde vamos a buscar en una familia, en un paciente con artritis reumatoide, qué enfermedades hay en la familia y nos encontramos que no hay nadie con artritis reumatoide, pero hay una hermana que tiene hipotiroidismo, la mamá sufre de esclerosis múltiple, etc. Entonces, pensamos que todas las enfermedades autoinmunes son lo mismo. Y lo que varía es la expresión clínica en función del órgano afectado. Cuando el daño tisular autoinmune está dirigido contra la célula beta del páncreas, a esa enfermedad, ¿cómo la llamamos? Diabetes autoinmune. Pero si la misma respuesta autoinmune está dirigida contra las articulaciones diartrodiales, ¿cómo llamamos a esa enfermedad? Artritis reumatoide. Cuando vamos a ver cuáles son los mecanismos que hay detrás de la expresión clínica, esos mecanismos en su gran mayoría son compartidos. Lo que quiere decir que las enfermedades autoinmunes son la misma cosa y que solo varía es la expresión clínica en función del órgano afectado. ¿Me estás siguiendo? Y a eso le llamamos tautología autoinmune. Había que darle un nombre y se nos ocurrió el de tautología autoinmune basado en su etimología, que no es otra cosa que decir lo mismo desde el punto de vista de la retórica, pero en lógica la tautología es una fórmula que resulta verdadera en cualquier interpretación. De tal manera que la artritis reumatoide, lo digo muchas veces de manera provocativa, pero para que discutamos desde el punto de vista fisiopatológico, la artritis reumatoide puede ser considerada la esclerosis múltiple de las articulaciones. ¿Me entiendes la metáfora que hago, verdad? O el síndrome de Sjögren puede ser considerada o considerado la diabetes autoinmune de las glándulas exocrinas, porque cuando uno ve una glándula salivar y pone al lado una biopsia de páncreas de paciente con diabetes, la insulinitis del paciente con diabetes es muy similar al infiltrado linfoplasmocitario que hay en una glándula salivar o en una tiroides de un paciente con tiroiditis de Hashimoto y así sucesivamente. Luego, eso es la tautología autoinmune. Y a la tautología autoinmune la apoyan 10 argumentos, que dicho sea de paso, son los 10 argumentos que de manera repetitiva estudiamos en el CREA. Y esos argumentos son preponderancia femenina, las características clínicas compartidas, lo que se llama subfenotipos, el fenómeno de poliautoinmunidad,
el fenómeno de autoinmunidad familiar, la severidad en función de la edad de inicio, la fisiopatología que es similar, comparten factores medioambientales y factores hereditarios similares, la ancestría influye de manera significativa y de manera similar, y el final de la historia es que a los pacientes con enfermedades autoinmunes, a todos, prácticamente les damos los mismos tratamientos, lo que es una prueba pragmática de que cualquiera que sea el mecanismo tiene que ser muy similar para que a un paciente con esclerosis múltiple le sirva el rituximab, un depletor de células CD20, que a un paciente con artritis reumatoide o a un paciente con esclerodermia, que fenotípicamente no tienen nada que ver. Es decir, si tú le dices a un colega internista, hombre, yo en clase aprendí que la esclerosis múltiple es la misma vaina que la artritis reumatoide, te van a decir, está loco. No, es que estoy hablando desde el punto de vista fisiopatológico, para que nos entendamos bien. Por supuesto que cuando el daño es a nivel cerebral, no va a haber inflamación de las articulaciones. Va a haber paresias o va a haber disfunción motora por el compromiso a nivel de corteza cerebral. Y cuando hay daño en las articulaciones, no va a haber afasia, ni va a haber cuadriparesia, ni mucho menos, porque el daño está en las articulaciones. Pero si vamos a ver qué pasa desde el punto de vista fisiopatológico, desde el punto de vista genético, medioambiental, etcétera, todos los mecanismos son similares, como lo voy a tratar de demostrar a continuación. Comencemos por la preponderancia femenina. Ya les había mencionado cómo todas estas enfermedades afectan mucho más a las mujeres que a los hombres. Y la regla de oro, sin que sepamos realmente por qué, pero la observación nos ha enseñado, es que entre más tardíamente aparezca la enfermedad, más afectados son las mujeres, así como entre más frecuente sea la enfermedad, curiosamente. Hay varias explicaciones, una de ellas, por supuesto, la parte genética, otra, la parte hormonal. Los estrógenos y las hormonas femeninas son inmunoestimulantes, mientras que los andrógenos tienden a ser inmunosupresores, pero no hay una causa definitiva para explicar por qué más a las mujeres que a los hombres, son multicausales en este caso igual. Estas enfermedades, y sobre todo las enfermedades autoinmunes sistémicas, o sea, las que afectan varios órganos, comparten signos y síntomas, lo que se llama subfenotipos. Por ejemplo, la artritis no erosiva puede observarse en el lupus, también en la artritis reumatoide, pero hay otras enfermedades en donde se puede observar, en el síndrome de Sjögren, por ejemplo, en la polimiositis. Pueden haber artritis no erosivas, los pacientes pueden tenerlas. La fotosensibilidad, característica del lupus eritematoso sistémico, que no es otra cosa que, como su nombre lo indica, una piel muy sensible a la luz solar, que hace que cuando las personas se exponen a muy poco tiempo de exposición solar, parecen quemadas, hacen reacciones de sensibilidad, se ven rojas. Eso es característico del lupus, pero también se puede observar en otras enfermedades autoinmunes. La alopecia, característica también del lupus, pero los pacientes con síndrome de Sjögren, los pacientes con esclerodermia, con otras enfermedades autoinmunes, la pueden tener aún, hipotiroidismo autoinmune. La depresión, ya lo mencioné, y la enfermedad cardiovascular. Desde el punto de vista de laboratorio, los anticuerpos antinucleares se pueden observar en prácticamente todas las enfermedades autoinmunes, sin excepción. El factor reumatoide, característico de la artritis reumatoide, pero se puede observar en otras enfermedades autoinmunes independientemente de que ese paciente tenga artritis o no. Por ejemplo, en la esclerodermia, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, en el síndrome de Sjögren, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes tiroideas y así sucesivamente. Lo mismo, otros anticuerpos como los anticuerpos anti-Ro, que si bien tienden a ser mucho más frecuentes y moderadamente específicos para el síndrome de Sjögren y para el lupus eritematoso sistémico, se pueden observar en otras enfermedades. No sabemos si eso puede corresponder a una poliautoinmunidad latente, como lo hemos llamado ahora, o si no tiene ninguna significancia. Es parte de lo que estamos estudiando actualmente.
Estos fenómenos que ya les comenté de poliautoinmunidad y autoinmunidad familiar, no me voy a repetir, simplemente les voy a mostrar algunas cifras. Este es un trabajo que hicimos ya hace más de 6 años, en donde reportamos la cohorte del CREA para la época, 1083 pacientes con lupus, artritis, esclerosis múltiple y esclerodermia. Los 1083 no tenían las 4. Lupus habían 335, artritis 304, esclerosis múltiple 154 y esclerodermia 290 pacientes que habíamos incluido en una cohorte nacional. Y lo que ustedes ven en esta tabla es que la poliautoinmunidad osciló entre 14% en esclerosis múltiple a 41% en esclerodermia y en lupus. Y si ven la parte inferior, el síndrome autoinmune múltiple, que son 3 o más enfermedades autoinmunes, se observó en el 12%, 11.6% en lupus, 5.3% de artritis reumatoide, 2% de esclerosis múltiple y cerca del 10% en esclerodermia. ¿De acuerdo? Si hacemos una revisión de la literatura para la época, en el síndrome de Sjögren se ha reportado entre el 33 y el 52%. En enfermedad celíaca el 33%, en cirrosis biliar primaria, hoy en día no se llama así, se llama colangitis biliar primaria. En vitiligo 27%, en enfermedad autoinmune tiroidea el 14%, miastenia gravis 13%, esclerosis múltiple el 8%. Luego, en resumen, la poliautoinmunidad es un fenómeno frecuente y es muy importante tenerla en cuenta, porque como médicos, entre más conozcamos del espectro de las enfermedades y de lo que tienen nuestros pacientes, mejor los vamos a tratar. Nosotros tenemos muchos pacientes, pero muchos son muchos, a los que les hacemos sistemáticamente evaluación de la función tiroidea. Y en cerca del 30 al 40% encontramos que sufren de hipotiroidismo. ¿Alguna vez te habían preguntado si tenías síntomas como frilosidad, ánimo depresivo, el aumento del peso sin ninguna razón, etcétera? A mí nadie me había preguntado eso. ¿Alguna vez te habían hecho una evaluación de la TSH? Nunca me habían hecho. ¿Hace cuánto tienes artritis reumatoide? No, hace como 15 años. Y ese hipotiroidismo, coleguitas, es tratable. ¿De acuerdo? Y si bien no todos los síntomas del hipotiroidismo desaparecen cuando el paciente hipotiroideo es eutiroideo, es decir, cuando está anormal su funcionamiento y con el tratamiento se normaliza, si bien no todos los síntomas desaparecen del todo, el cambio en la calidad de vida es absolutamente notable. Luego es muy importante porque además el hipotiroidismo, solo estoy tomando un ejemplo, influye sobre muchas variables a largo plazo. Por ejemplo, la dislipidemia. Los pacientes con hipotiroidismo tienen dislipidemia, tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y tienen mayor riesgo de osteoporosis. Dos entidades que son fundamental en pacientes adultos y en pacientes de tercera edad, que cada vez son mayores. Luego, las implicaciones prácticas que tiene un concepto tan simple como este son importantes. Si bien no sabemos si la poliautoinmunidad influye sobre la severidad de las enfermedades, porque es un tema muy reciente, en algunos casos pareciera que sí, en otros que no. Sin embargo, todavía no sabemos si tener 3 enfermedades autoinmunes indica que el paciente está más grave que si tiene una sola. Teóricamente uno pensaría que si uno tiene 3 enfermedades autoinmunes debe estar más grave, ¿cierto que sí? La impresión a priori, pero no tenemos la evidencia científica todavía, es que la poliautoinmunidad hace menos grave la enfermedad índice. Entiéndase como enfermedad índice la primera que aparece. Pero no lo sabemos porque para eso necesitamos un tamaño de muestra muy grande que todavía no hemos alcanzado y se necesitan estudios muy robustos, o sea que todavía no lo sabemos. Aquí está otra vez la otra forma de agregación de estas enfermedades a nivel familiar. Como ya les dije, enfermedad autoinmune familiar. El ejemplo que les quise poner, la niña que tiene diabetes y su padre que tiene diabetes. Esto es la misma enfermedad, fácil.
Lo más interesante de nuestras observaciones es haber definido la autoinmunidad familiar, que es cuando en un núcleo familiar, un pedigrí nuclear, encontramos diversas enfermedades, diversos fenotipos en el mismo núcleo familiar. Es una observación muy importante. Vamos a ver cómo se comporta esa enfermedad, esa autoinmunidad familiar. Este fue el resultado de una revisión sistemática y un metaanálisis que hicimos hace ya algunos años atrás, en donde cogimos arbitrariamente, porque cuando estudiamos poliautoinmunidad puedes coger todo. Entonces, estudiamos enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison es el síndrome de Sjögren de las glándulas suprarrenales. ¿Ya entiendes lo que quiero decir? Es el déficit de producción de cortisol por el daño autoinmune de las glándulas suprarrenales. Cuando vean una enfermedad de Addison, lo primero que deben pensar es en tuberculosis, no en enfermedad autoinmune. Una vez descartada la tuberculosis en nuestro medio, piensan que se trata de un fenómeno autoinmune. Uno puede estudiar la enfermedad de Addison y dedicarse a estudiar poliautoinmunidad en enfermedad de Addison. Pero es mucho más importante la diabetes, es mucho más frecuente la artritis. Entonces, arbitrariamente, nosotros, para no estudiarlo todo, porque no somos capaces, nos hemos centrado en 5 enfermedades, principalmente. Enfermedad autoinmune tiroidea, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y diabetes. También están incluidas el síndrome de Sjögren y la esclerodermia, pero básicamente estas son las 5 principales que tratamos de estudiar. Y en este caso, lo que ustedes ven en este histograma, que lo es, vamos a tomar un ejemplo, el paciente que tiene artritis reumatoide, yo estoy en mi consultorio, ¿qué debo buscar desde el punto de vista estadístico? ¿Qué me dice la estadística que debo buscar en su familia? Debo buscar enfermedad autoinmune tiroidea, debo buscar espondilitis anquilosante, que si bien no es estrictamente una enfermedad autoinmune, sino una enfermedad autoinflamatoria, se segrega dentro de los pacientes con enfermedad autoinmune. Espondilitis anquilosante y espondiloartropatías en general. Recuerden, las espondiloartropatías son estas enfermedades que afectan a la columna, que se asocian al HLA-B27 y que tienen un espectro que va desde una monoartritis, como puede ser una artritis reactiva, a un cuadro poliarticular, que puede estar asociado a una espondilitis anquilosante o a una enterocolopatía, la enfermedad de Crohn o la rectocolitis hemorrágica, y también se incluye dentro de las espondiloartropatías la artritis psoriática. O sea que cuando digo aquí AS, espondilitis anquilosante, es la expresión de espondiloartropatía. Anemia perniciosa, que es una enfermedad autoinmune del estómago. La respuesta autoinmune está dirigida contra la célula parietal, que es responsable de la síntesis del cofactor que va a hacer que se asimile la vitamina B12, la anemia perniciosa, psoriasis, lupus, síndrome de Sjögren, esclerodermia, diabetes tipo 1 y enfermedades vasculares inflamatorias como la que se señala acá. Luego, cuando ustedes ven un paciente con artritis reumatoide, cuando vayan a ver un paciente con artritis reumatoide, estas son las enfermedades que hay que pensar número 1, y así sucesivamente. Para esclerosis múltiple hacemos el mismo ejercicio, etcétera.